Dios le bendiga a todos. Vamos a continuar con la segunda parte de lo que es que el sacerdocio católico es falso y vamos a explicar que el verdadero sacerdocio, el sumo sacerdote, es el verdadero y está en los cielos. O sea que ya no hay un sacerdocio ministerial para el perdón de pecados en la tierra. Por eso el sacerdocio católico es falso, porque ese sacerdocio no está más en la tierra, ya fue levantado a los cielos. El perdón de los pecados está en los cielos. El santuario está en los cielos. El sacerdote y el sumo sacerdote está en los cielos. Entonces, por consiguiente, el sacerdocio católico que perdona pecados es falso. Todo el sacerdocio católico es falso. De hecho, lo que se llama falsamente la Iglesia Católica, que no es iglesia, es una secta, nunca fue iglesia, siempre fue el paganismo vestido de iglesia, es falso, totalmente falso. Entonces, vamos a explicar a través de los textos. Pudimos ver en una primera parte cómo el cura Mujica y todos los exponentes católicos hacen la misma exposición. No se pueden salir ellos de sus exposiciones, de su magisterio, de su tradición, porque son declarados anatemas y ya no son más católicos. Por eso es una secta. Si ellos no se atienen a sus escritos, a sus catecismos, dejan de pertenecer a la secta. Por eso es una secta. Por eso el verdadero cristiano, la verdadera iglesia es solo escritura. Ellos son solo catecismo, solo tradición, solo magisterio romano. De la Biblia poco y nada, y cuando se meten hacen un verdadero desastre. Entonces, el video anterior, el cura Mujica en su debate con el hermano Reyes decía que, al cual no convenció por otro lado al señor Santiago Alarcón, en Hebreos 5.1, que dice que porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres, en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificio por los pecados. En esta primera parte vamos a tocar dos versículos básicos que ellos se amparan para demostrar y querer demostrar que el sacerdocio católico es verdadero, tomando este versículo totalmente sacado de contexto, anacrónico, está fuera de lugar, fuera de tiempo, y Romanos 15:16, lo cual quieren conectar Romanos 15:16 con Isaías 66:18 y 21, lo cual es totalmente ridículo. Esa conexión, la misma conexión que quieren hacer, o las mismas conexiones que ellos quieren hacer con el Antiguo Testamento. Toda su doctrina está atada, digamos, a versículos del Antiguo Testamento, porque ellos no creen en Jesucristo. Porque ese es el antiguo pacto y había otro ministerio, o sea, una copia del verdadero, una sombra, una figura del verdadero, no es el verdadero. Y ellos toman la copia como lo verdadero, toman la sombra como lo verdadero. Ellos abrazan la sombra y no a la persona. O sea, abrazan la copia. Es como si usted va y en vez de abrazar a una persona, va y abraza su sombra. Es una locura. Eso es lo que es el catolicismo. Habla con la sombra, abraza la sombra y dice que la sombra es lo verdadero. No, lo verdadero es lo que da la sombra, o sea, la persona. En este caso es Cristo. Ellos no abrazan a Cristo, abrazan la sombra para decir que la sombra es lo verdadero. Por eso el cura Mujica, como todos dicen lo mismo, porque en el catolicismo romano no los dejan pensar, ¿no? El Papa les extirpó el cerebro a sus exponentes, porque el que quiere pensar lo echan. No se pueden salir. Entonces, ¿por qué no ejercitan el razonamiento, la deducción, las inferencias? ¿Por qué? Porque si hacen las inferencias es para torcer la escritura. Pero está hablando de una inferencia verdadera, de una inferencia de acuerdo a la palabra de Dios. Ellos no lo pueden hacer, porque se han abandonado, al igual que todos estos ponentes,
como es Mónico Vázquez, todos los exponentes católicos, Santiago Alarcón, Plasencia, etc. No es nada personal, es simplemente por doctrina. Pero todos tienen que pensar lo mismo, tienen que decir lo mismo. ¿Por qué? Porque todo está en el magisterio, en la tradición, en el catecismo, y ellos no pueden salirse. No pueden salirse, no pueden pensar, no pueden recibir la revelación de lo alto, la revelación del Espíritu Santo. Lutero se puso a leer la Biblia y encontró la verdad. Hubo muchos Lutero antes de Lutero, por supuesto. El asunto es que los mataban. Dicen, ¿qué pasó en 1500 años? ¿Qué va a pasar? Que los mataban, los perseguían. Los verdaderos cristianos andaban escondiéndose por las grutas, por las montañas, vestidos con ropa de animales, con pieles de animales, perdón. Andaban escondiéndose, huyendo de Roma, por supuesto. ¿Cómo van a tener un legado, un escrito, un testimonio si los mataban? ¿Qué puede haber? Mataban, se quemaban sus casas y bueno, ellos mismos daban testimonio que nunca existieron. Por eso ellos dicen que el protestantismo nunca existió. O sea, si se le llama protestantismo, es del hecho que se protesta contra la mentira. La iglesia siempre fue, digamos, en ese sentido, protestante, pero no protestante como una secta, sino que protesta contra la mentira, que es lo que estamos haciendo. Dios protestó contra la mentira, Dios protestó contra la idolatría, los profetas protestaban contra la idolatría del pueblo, contra el pecado. Es una protesta, pero una protesta al pecado, es una protesta a la mentira, es una protesta a Roma, que no es otra cosa que el paganismo, que Roma se ha disfrazado como iglesia, se ha disfrazado de santa cuando de santa no tiene nada. Entonces, vemos aquí en Hebreos capítulo 5, y dice que porque todo sumo sacerdote tomado entre los hombres, constituido a favor de los hombres, es lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificio por los pecados. Eso quedó abolido. El señor cura no sabe que eso quedó abolido. Quedó cambiado, ya fue quitado, ya fue abrogado. Ya traspasó, ya no está más en la tierra. Y este señor, el mismo Alacor, se da cuenta que eso es insostenible. Pero eso está en el magisterio, eso está en lo que cree el catolicismo. Y si saca esa pieza se cae todo. El mismo señor Alarcón dijo que eso podía estar equivocado. Es católico. Sí, es como quitar una pieza y se derrumba todo. Ellos si sacan ese versículo se les derrumba todo el catolicismo. Pero es tan evidente la falsedad, porque si nosotros vamos a 4.14, vamos a ir al versículo 4.14. 4.14 dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Acá dice el escritor a los Hebreos, que se cree que es Pablo, dice que nosotros tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. ¿Cómo traspasó los cielos? Cuando resucitó, fue ascendido a los cielos, nuestro sumo sacerdote, el que ministra en el santuario celestial. El que ministra el perdón de los pecados, está en el cielo. Está hablando de Cristo. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. El cura quiere comparar o quiere ponerse en el lugar de este sumo sacerdote. Él dice, el hebreo dice que ya tenemos un sumo sacerdote, no necesitamos más nada. Y este señor dice que él puede ocupar ese lugar. Porque dice que porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres, él cree que ese ministerio de hombres que había en la antigüedad, en el antiguo pacto, sigue vigente y que ellos son la continuación de ese ministerio débil e ineficaz. Pero acá dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, ahora tenemos un sumo sacerdote que es sin pecado. O sea que
el cura Mujica o los que exponen creen que los sacerdotes no tienen pecado. Entonces hay que leer el contexto. Por eso al católico se le ha quitado la Biblia, no le permiten leer la Biblia. Porque ellos creen que es interpretación privada cuando un católico lee, entiende y puede ser iluminado. Porque tienen miedo que le pase lo mismo que le pasó con Lutero. Lutero se sentó a leer y descubrió la verdad, por supuesto, porque la verdad está en las Escrituras. El mismo señor Alarcón confesó que la verdad está en las Escrituras, no en el magisterio romano. El mismo señor Alarcón lo dijo a viva voz. La verdad está en las Escrituras. ¿Por qué? Porque las Escrituras son divinas. Y el magisterio romano, la tradición y el catecismo es humano, o sea que es falible, o sea que puede tener error, mentira, etcétera, puede tener de todo. Porque usted en el barro puede encontrar de todo. Porque las Escrituras de Roma, la tradición y los catecismos es barro. ¿Por qué es barro? Porque es palabra de hombre. Lo dijo el mismo señor Alarcón, que la palabra de Dios es divina y que la palabra de Roma es terrenal, animal y diabólica. Esa es la verdad. Por supuesto que Alarcón no lo va a decir, pero esa es la verdad. Terrenal, animal y diabólica. Es de esta tierra, y al ser de esta tierra es barro, y al ser barro está contaminada. Entonces, este sacerdote, este sumo sacerdote, no tiene pecado. Y el único que no tiene pecado, nunca tuvo y no tendrá jamás es Dios, Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador y nuestro sumo sacerdote. No necesitamos más nada. Estos sacerdotes católicos están de más en la tierra, son impostores, son ladrones de un puesto que nadie les dio. Entraron por la ventana, por eso el Señor dijo, los que no entran por la puerta, o sea, los que no creen en Jesucristo son salteadores y ladrones. Entonces, dice en el versículo 16, dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y acá está hablando de un sumo sacerdote que está en los cielos y que nos podemos acercar confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Eso es todo. No necesitamos. Ese ministerio que había antiguamente estaba porque aún no había venido lo perfecto, no había venido Cristo. O sea, esa era la sombra. Cuando vino la realidad, se terminó la sombra fue quitada. Fue abolido todo ese sistema ministerial para el perdón de los pecados. Fue trasladado al cielo. Ahora ese ministerio sacerdotal para el perdón de los pecados está en los cielos. El que cree se salva y el que no cree no se salva. A Pedro se le dieron las llaves, a toda la iglesia se le dieron las llaves del reino de los cielos. Porque cada vez que la iglesia abre la boca, se abren los cielos para la persona que oye y cree. Se le perdonan los pecados. Los pecados les son quitados, les son remitidos, les son trasladados. Está sin pecado la persona para condenación. Ya hablamos que, bueno, el cristiano se entrega y ya no es más condenado, pero pagará las consecuencias de los pecados que cometa en la carne, por supuesto. Porque de Dios nadie se burla. De Dios nadie se burla. Dios perdona todos nuestros pecados, pero Él nos ama y nosotros amamos a Dios y andamos en santidad por amor a Dios, no por miedo de ir al infierno, al lago de fuego, etc. Entonces, estamos viendo y vemos todo el contexto de que está hablando de Cristo. Y después pasa al capítulo 5, que dice, porque todo sumo sacerdote, tomado de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres, en lo que a Dios se refiere para que presente ofrendas de sacrificio por los pecados. Ahí el escritor ya salta y da una comparación entre el sacerdocio de Cristo y el sacerdocio de los hombres, o sea, de Aarón, sus hijos y los levitas, todos los que ministraban en el tabernáculo, que ministraban perdón de pecados temporal por medio de la sangre de animales. Ahora dice, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres. Tomado de entre los hombres. Cuando habla de tomado de entre los hombres, está refiriendo a un sacerdocio que está tomado entre los hermanos. Jesús no es tomado de entre los hombres. Jesús es eterno. Porque Él mismo constituyó, Él mismo nombró
a los sacerdotes en el Antiguo Testamento. O sea, Dios mismo constituyó sacerdotes allí en Éxodo 28:1. Él mismo los nombró, los llamó por nombre y apellido, digamos, si se puede decir de alguna manera. Claramente él llamó sacerdotes. ¿Cómo él va a ser elegido de entre los hombres? Ya cuando habla y dice, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere. Está hablando de otro sacerdocio distinto al sacerdocio de Cristo, que es un sacerdocio bajo el orden de Melquisedec, bajo otro orden. Un orden que no tiene principio ni fin, como dicen en Hebreos 7. No tiene principio ni fin ese orden. Entonces, bajo ese orden vino Cristo. Entonces, es otro orden, es distinto. El orden que está hablando aquí en Hebreos 5 es un orden llamado por Dios, pero que tiene un principio y tiene un fin. El de Cristo no tiene ni principio ni fin. Por eso es eficaz y es eterno. Entonces dice, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Está hablando de un ministerio terrenal, porque dice que presenta ofrendas y sacrificios por los pecados. Significa que es el ministerio anterior al de la sombra de lo que era el sacerdocio de Cristo. Cuando dice ofrendas y sacrificios por los pecados, está hablando de un sacerdocio terrenal, de sacerdocio arónico y levítico. Dice el versículo 2, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, pues que él también está rodeado de debilidad. ¿Cristo estaba rodeado de debilidad? No, Cristo es Dios. Cristo era Dios. O sea que para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, pues puesto que también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por los del pueblo. O sea, cuando Cristo hizo su ofrenda, ¿lo hizo por él? No, él lo hizo por los pecadores, el justo muriendo por los injustos. Entonces dice que este sacerdocio, por causa de ella, por su debilidad, el sacerdote, el sumo sacerdote, porque el sumo sacerdote era un hombre débil, un hombre de esta tierra que era tipo, figura de Cristo, pero era un hombre. Y él también debía ofrecer sangre por sus pecados y por los pecados del pueblo. Y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por los del pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino al que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. O sea que ese privilegio de ser sacerdote le correspondía a Aarón, a sus hijos y a los levitas. Los levitas trabajaban, contribuían con todos los sacrificios, porque era mucho el trabajo. Hay que matar animales, etcétera, toda la sangre, había que limpiar el santuario, etcétera. Entonces ellos trabajaban en el templo, eran ministros del templo. Entonces era sujeto, Aarón, sus hijos, eran pecadores también. Pero vino uno que es sin pecado, como dice acá en 14:15, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todos según nuestra semejanza, pero sin pecado. Sin pecado. Y el ministerio arónico y levítico tenían pecado, que tenían que ofrecer sacrificio por ellos y por el pueblo. Entonces, el orden en el cual está Cristo es otro orden, que es el orden de Melquisedec. Por eso dice, así tampoco, leemos el versículo, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Entonces, estamos viendo que lo que dice este señor es falso, lo que es el sacerdocio católico, porque ahí está hablando de un sacerdocio, por supuesto. Ellos creen que ellos son la continuación de ese sacerdote. Se olvidaron que Cristo abolió todo eso. ¿No leyeron Hebreos 7? Donde dice que si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico. Vamos a ir a 7:11. 7:11 dice, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo el régimen
Bajo él recibió, el pueblo la ley. ¿Qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio es necesario es que haya también cambio de ley. Entonces fue cambiado. El cura Toro decía que fue cambiado por el sacerdocio de ellos, de los católicos, ¿no? Da risa, pero no fue cambiado por el sacerdocio católico si son terrenales. ¿Cómo va a cambiar un sacerdocio terrenal por otro terrenal? Es lo mismo que la nada misma. Aparte, las promesas eran para el pueblo de Israel, no para los gentiles. Ese sacerdocio le fue cambiado a Cristo. Lo dice claramente la palabra. Entonces, dice, y aquel de quien se dice esto es de otra tribu de la cual nadie sirvió al altar. Dice, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto, o sea que es un sacerdocio distinto, diferente. ¿Por qué? Porque es eterno y es eficaz. El de los hombres es débil e ineficaz. Y esto, dice el versículo 15, es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto. Está hablando de un sacerdote distinto. No está hablando de muchos sacerdotes, no está volviendo para atrás el Señor. O sea que el Señor cambia algo que es bueno que Él instituyó por uno que Él no instituyó, como es o constituyó el sacerdocio católico. Es totalmente ridículo. Nunca los nombró el Señor a los católicos, ni los conoce por otra parte. Ellos, hacen sus alegaciones, como dijimos, ellos conectan distintos versículos, como dijimos lo de Pedro, que lo conectan con Mateo 16, 18 y 19, con Isaías 22. Lo conectan así con Eliakim, no tiene nada que ver. Ahí se está hablando una profecía, o está hablando Isaías para el pueblo de Israel, para el pueblo judío, cuestiones políticas, no tiene nada que ver con la iglesia. Ellos conectan las cuestiones políticas o las profecías para Israel, para la iglesia, que no tiene nada que ver. Y el Señor mismo, Jesucristo, le habló mucho al pueblo judío y no a la iglesia. Porque la iglesia aún no estaba de pie, o la iglesia aún no había nacido, si se puede decir. Jesús hablaba al pueblo judío. Hay muy poco para la iglesia en los evangelios, porque los evangelios aún son el Antiguo Testamento. Y los católicos toman de los evangelios. ¿Por qué se agarran mucho de los evangelios? Las sectas se agarran mayormente de los evangelios y de Antiguo Testamento, Isaías, etc. A las cartas de Pablo le tienen terror, tanto los católicos como las sectas, que el catolicismo no es más que otra secta. Pero toman este versículo también aquí toman hebreo, que lo sacan totalmente de contexto, Hebreos 5, y lo hacen como una continuación, cuando dice la palabra que eso ya fue descontinuado, se puede decir, ya fue, como explicamos en el otro video, ya fue quitado, ya fue cambiado, ya fue abrogado, como dice la palabra del Señor. Y que la palabra, si vamos a decir la palabra sacerdote para los apóstoles, en ninguna parte se pone ministro, se pone apóstol, pero nunca la palabra para sacerdote. Ellos quieren hacer allí en Romanos 15, que lo vamos a explicar, pero vamos a terminar un poquito con esto de que ese sacerdocio ya fue cambiado. O sea que ya no hay sacerdocio ministerial para el perdón de los pecados en esta tierra, sino que ese sacerdocio ministerial para el perdón de los pecados se encuentra en los cielos. Por eso dice la palabra que uno que traspasó los cielos, como dice en 8.1. Ahora bien, el punto principal, vamos a 8.1. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario,
y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Entonces ahí se encuentra el tabernáculo que un día estuvo en la tierra. O sea, está el verdadero, en la tierra estuvo la copia simplemente. Eso fue quitado, fue levantado, Es como cuando una empresa dice, bueno, no trabajamos más en este lugar, se levanta todo, se demuele todo y queda un terreno vacío. Es lo que pasó acá. Cuando Cristo derramó su sangre, pagó el precio por los pecados de toda la tierra, de todo el mundo, de todos los hombres, eso fue, digamos, derribado. Por eso dice que fue arrancado violentamente, como explicamos en el otro video. Que ese tabernáculo terrenal, ese santuario terrenal, fue levantado violentamente. Es como lo que estamos diciendo. Una empresa decide no hacemos más acá, no trabajamos más acá, un supermercado, lo que sea, y barren con todo. Vienen las topadoras, derriban todo y dicen, acá no trabajamos más, listo, se terminó. Nos vamos a otro lugar. Y cuando uno va a ese lugar y quiere, por ejemplo, un supermercado que se ha retirado, se ha ido, póngale, acá en Argentina hay muchas empresas de supermercado extranjeras, y dice, esta empresa lo llevamos a otro país, lo llevamos a otro lado, demolemos todo y queda un terreno vacío. Entonces usted va un día y encuentra un terreno baldío, un terreno sin nada. ¿Por qué? Porque ese supermercado fue trasladado a otro lugar, a otra provincia, a otro estado, a otro país. Acá sucede lo mismo. Si yo quiero comprar los productos que comprar en ese supermercado, tengo que ir a ver a dónde está ese supermercado. Sea en otra ciudad, en otro estado, en otra provincia, en otro país. Si yo quiero ir a comprar ahí. En este caso es lo mismo. Ese ministerio, ese tabernáculo fue trasladado al cielo. Si los hombres quieren recibir perdón de pecados, se tienen que remitir al cielo. Los cielos se le tienen que abrir. Tiene que haber un camino, como dice la palabra, un camino nuevo. Y eso llega por medio de la predicación de la palabra. Porque dijo el apóstol, ¿cómo creerán si nadie les predica? O sea que la salvación viene por la locura de la predicación. No por la Iglesia Católica, ni por los curas, ni toda esta cosa. Toda esta falsedad religiosa. No. La salvación viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Cuando una persona oye la palabra de Dios, su fe, digamos que nace, si se puede decir de alguna manera, para graficarlo, ilustrarlo. Recibe vida. Entonces, al creer, esa fe hace que pueda estar justificado delante de Dios. Al creer, toda la justicia de Cristo se le transfiere al pecador. El pecador transfiere sus pecados a Cristo y Cristo le transfiere su justicia. Yo le transfiero a Cristo mi deuda y Cristo paga mi deuda y soy justificado gratuitamente por el Señor, como dice en Romanos 3. Entonces, 24 y 28. Entonces, ese sacerdocio está en los cielos. Pero como hace el hombre para ir al cielo, hay un camino, Jesucristo. Por eso dice la palabra que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Hay un solo Dios y un solo puente, un solo pontífice, un solo camino, un solo mediador, Cristo. Yo puedo llegar al cielo, o cualquier hombre puede llegar al cielo y recibir perdón de pecados. Es lo mismo que el supermercado. Para el supermercado me dicen, bueno, hay un camino que vos seguís este camino y vas a llegar al supermercado que un día estaba acá. Estaba en este lugar, ahora está en otro lugar. Y entonces uno pregunta, ¿cómo hago para llegar? Quiero comprar esos productos que se vendían en ese lugar. Sí, agarra por este camino, me dicen, y vas a llegar al supermercado que vos querés comprar los productos, pero no está en este lugar, está en otro lugar. Eso es lo que pasa con el perdón de los pecados, con el sacerdocio y la mentira de Roma, que ellos dicen que el perdón de los pecados sigue en el mismo lugar. No, el perdón de los pecados ya no está más en la tierra, está en los cielos. Es el supermercado que se trasladó a otro país, a otra ciudad. Entonces, pero hay un camino para llegar a ese nuevo lugar. Y ese camino es Cristo. O sea, por medio de la fe en Cristo,
yo puedo recibir perdón de pecados. ¿Por qué? Porque es el camino nuevo. Es la carretera que me lleva a la salvación, Cristo. No hay otro. No hay ni María ni todas esas mentiras. Si el católico leyera la Biblia, dejaría el catolicismo, por supuesto. ¿Por qué Lutero dejó el catolicismo? Porque leyó la Biblia. ¿Por qué los que se rebelaban con Roma? Era porque podían leer la Biblia. Roma los perseguía y los mataba, a todos. Por solo traducir la Biblia ya los mataban. ¿Qué pasó con Lutero? Lutero descubrió que la salvación es gratuitamente y solo por la fe, y lo querían matar, lo perseguían para matarlo. El asunto es que no lo pudieron matar, esa fue la diferencia. Pero hubo muchos Luteros, digamos, mucha gente que protestó contra la mentira. El asunto es que le cortaban la cabeza al instante. Lo que pasó con Lutero es que Lutero se agachó y no le pudieron cortar la cabeza. Pero Roma siempre persiguió a la iglesia verdadera, siempre la persiguió, siempre la quiso destruir. ¿Por qué? Porque el catolicismo es mentira. No existe en las escrituras, es el paganismo. Por eso son idólatras, porque son paganos. Entonces, para ir viendo un poquito más, entonces, ya no hay sacerdocio ministerial para el perdón de los pecados en la tierra. Fue quitado, como dice en 7:12, y en 10:9, como lo leímos ya, 10:9, dice: y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer lo segundo. O sea, eso ya fue quitado. Lo que es el sacerdocio, el perdón de los pecados, ya fue quitado. Es el supermercado que ya voló. Ya no hay más nada. Pasaron las topadoras, quedó el terreno, como se dice, pelado. No hay nada. Usted va ahí, no hay nada. El perdón de los pecados no está en la tierra. Por eso el católico va al cura y es mentira eso. Porque el perdón de los pecados no está en la tierra, está en el cielo. ¿Cómo hago para tener un contacto con Dios? Creyendo en Cristo, que es el camino. Si yo quiero comprar los productos que antes compraba en ese supermercado, tengo que tomar una carretera, tengo que ir por un camino y llegar a donde está ese supermercado en su nuevo lugar. Por eso dice que el tabernáculo fue mudado, fue trasladado, fue traspuesto, fue transferido al cielo. Entonces, eso como principal para entender que el sacerdocio ministerial para el perdón de los pecados está en el cielo, no en la tierra. O sea que el cura católico es falso, es un impostor. Es como cualquier persona se pone un guardapolvo y dice soy maestro. Se pone un guardapolvo y dice soy doctor. Se pone un mameluco, como se dice acá, de mecánico y dice yo soy mecánico. Y no son mecánicos, ni doctores, ni maestros, ni nada. Ellos dicen que son sacerdotes, no son sacerdotes. Hay un solo sacerdote para ministrar perdón de pecado, que es Cristo y está en los cielos. Entonces, como primera medida, no necesitamos ni a la Iglesia Católica ni a los sacerdotes, porque todo eso es falso. Cristo es la cabeza y el Espíritu Santo es quien nos guía. Entonces, eso de sacerdocio que la Iglesia Católica guía al pueblo hacia Dios es totalmente falso. Como dice en Efesios 4:15 y Colosenses 1:18, dice que Cristo es la cabeza y que el Espíritu Santo nos guía. Entonces no necesitamos nada, nada. Todos los pecados, porque hay un solo sacrificio, como dice en 10:10. 10:10, vamos a leer 10:10. Bueno, esto ya lo leímos. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecho una vez y para siempre. No necesitamos el perdón de ningún cura, de ningún pastor, de ninguna... El perdón ya se efectuó en la cruz. Ya todos los pecados fueron perdonados desde el día que usted nació hasta el día que usted muera. O sea, todos los pecados cometidos en toda su vida le han sido perdonados para salvación. Ahora, los pecados que el cristiano pueda cometer después de creer en Cristo, de ser un hijo de Dios, pagará sus consecuencias. O sea, hay un nuevo nacimiento. El cristiano nace de nuevo por medio de creer en Cristo, pero de ahí en adelante, si todos los pecados, porque si un cristiano comete un pecado, pagará las consecuencias. Si un cristiano miente, pagará las consecuencias, pagará con vergüenza, hasta con la cárcel. Si un cristiano comete un delito, irá a la cárcel. No, porque Cristo perdonó todos nuestros pecados en la cruz. Pero eso no quita que, porque dice que por tus
Dios nos juzgará de acuerdo a nuestras obras y Dios es justo, Dios es justo. Pero cuando habla al cristiano que pagará conforme a sus obras, no es para condenación, sino es para pagar temporalmente los pecados que ha cometido. Es temporal, pero lo eterno ya está saldado. ¿Por qué? Porque la cuenta está saldada. Es lo mismo que yo debo una cuenta muy grande y me llevan preso por esa cuenta y viene alguien y me la paga. Listo, me pagó, no tengo más deuda, pero yo puedo cometer falta que no... O sea, yo ya no tengo deuda, pero puedo cometer falta que me pueden llevar a ciertos lugares o malos lugares, a vergüenza o a la cárcel, etc. Pero eso no quita que la deuda ya se me fue pagada. Entonces son dos cosas distintas, se puede decir. Una es la salvación eterna, que eso no lo puede cambiar nadie. Y otra cosa son los pecados temporales que nosotros podemos cometer en la tierra y que pagaremos las consecuencias. Y un día en el tribunal de Cristo se nos recordará para vergüenza. Y se nos dará galardones para alegría si hacemos buenas obras. Entonces, todos los pecados perdonados son perdonados, están perdonados por el sacrificio de Cristo, por medio de su preciosa sangre. Vamos a leer en Hechos, capítulo 20, para que usted pueda ver que ya los pecados han sido perdonados, fuimos comprados y no necesitamos ningún sacerdote. El único sacerdote que necesitamos para el perdón de los pecados es Cristo. Entonces, porque es como decimos, antiguamente para recibir perdón de pecados, el israelita tenía que ir al santuario, llevar el cordero, y ahí estaba el sacerdote el cual hacía el sacrificio para expiación de los pecados del israelita. Es lo mismo, simplemente que se cambió de lugar y ahora el sacerdocio de Cristo es, digamos, universal, es para todos los hombres. Se le abrió la puerta a los gentiles, o sea, nosotros, los paganos, los que no éramos judíos, los no judíos. Es lo mismo. Ahora si el pecador quiere recibir perdón de pecados, tiene que ir al santuario. Lo hace por medio de Cristo y allí la sangre del cordero le puede expiar los pecados, pero esta expiación de pecado es eterna, digamos. El cordero quita. Antiguamente cubría solamente los pecados. Si usted iba en el antiguo pacto a recibir perdón, era un perdón temporal, porque aún no había venido lo perfecto, aún no había venido la realidad, o sea, Cristo, el Cordero Santo, sin mancha y sin contaminación. Es lo mismo. El pecador va al santuario por medio de Cristo, si se puede decir de alguna manera, para figurarlo, lleva el Cordero, o sea, lleva a Cristo y recibe perdón de pecados por medio de ese Cordero y por medio de esa sangre. Y es limpiado, no solamente temporalmente, como sucedía en el Antiguo Pacto, sino que esa limpieza es eterna. Por eso dice en 6:11 de Corintios, que ya fuimos, el día que nosotros creímos, ya fuimos lavados, santificados y justificados en el nombre de Jesucristo y con la operación del Espíritu Santo. Ya eso es pasado y es eterno, es una vez y para siempre, porque la sangre de Cristo, por eso es lo que no entiende el católico, ni la secta, ni los que creen en pérdida de salvación, que esa sangre vale por la mitad de mis pecados nada más, y que la otra mitad que la pague, no sé. Yo no la puedo pagar porque es imposible, porque todos los días el hombre peca. ¿Cómo hace? Porque si un pecado me condena, hay pecados que no me acuerdo, y hay acciones que yo hago que no sé que son pecados. Una persona hace una actitud, una acción, y no sabe que es pecado, pero él cree que no es pecado, pero es pecado. Entonces llega un día a la presencia de Dios y le dice Dios, bueno, tenés este pecado. Y dice la persona, pero yo no sabía que era pecado, y lo siento, es pecado. Al lago de fuego. Y no es así la salvación. Ese no es el Dios verdadero. Ese es un Dios falso, el Dios que tienen los católicos, por supuesto. Entonces ellos creen que los curas pueden perdonar pecados. El cura no es Dios para conocer todos los pecados del hombre, ni tiene autoridad para perdonar pecados. Cristo nunca los mandó a perdonar pecados. Cuando habla en 20:23, allí dice que se le remitirán los pecados por medio de la predicación de la palabra de Dios. Bueno, es todo un contexto que hay que explicarle. Te mandaría hasta un video a hacer eso. Ya lo hice, así que se puede buscar allí que ya está explicado este tema. Entonces,
ya hemos sido perdonados por medio de su sangre preciosa. No necesitamos nada, 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 nada. Cristo perdonó, o sea que la sangre de Cristo vale por todos mis pecados. O sea, el pecado desde que yo nací hasta que morí, se me fueron todos perdonados. Todos perdonados se fueron. Si fuera así, por eso creen que los niños pueden ir al lago de fuego, ¿no? Porque ellos creen que el niño es inocente hasta que conoce la ley. O sea que saber lo que es bueno y lo que es malo. Pero mientras es inocente no tiene condenación. Y el niño peca, por supuesto, el niño peca. El niño puede tirar un cascotazo y puede romper el vidrio de una ventana. Y bueno, es un pecado contra su prójimo. Le rompió el vidrio de la ventana al vecino. Es un pecado, pero el niño es inocente, no sabe. ¿Cuántos niñitos son chiquititos y tiran piedra y le pegan en la cabeza a alguien? Es un pecado, por supuesto, pero el niño es inocente. Entonces, si fuera por eso, hasta los niños serían condenados. ¿Por qué? Porque un niño tiene pecado. Entonces, la persona se presenta y dice: Señor, en toda mi vida no pequé. Pero el Señor le dice: pues mira, acá cuando eras niño le rompiste la cabeza a una persona de un cascotazo. Y el niño ni sabía que lo había hecho, ni se acuerda. Entonces, por eso Jesús, al derramar su sangre, perdonó todos los pecados, desde el día que yo nací hasta el día que yo muero. Aclaramos este tema de los niños, que el Señor dijo que de los niños es el reino de los cielos por su inocencia. Todos los niños van al cielo, todos, porque son inocentes. Dios no puede condenar jamás a un niño. Además, ellos no conocen la ley, digamos, o no tienen conciencia de pecado. Porque Dios ha puesto una ley en cada hombre, ¿no? Una conciencia de lo que es bueno y lo que es malo. Por eso, no. El bautismo también católico no sirve para nada, porque es un rito, es sacarle plata a la gente, sacarle plata al católico, el católico contento. Si el niño no puede, si la salvación es por gracia por medio de la fe, y el niño no puede creer, así que no sirve de nada. Es un rito nomás, nada más. Ellos dicen que Dios regenera al niño, al bebé, le da el Espíritu Santo, etc. Todo un verdadero desastre doctrinal. Entonces, dice en Hechos 20:28, dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. El Señor ganó su iglesia por su propia sangre. Leemos Romanos 5:9 y ya vamos a ir al texto que queremos tocar. Romanos 5:9 dice: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira de Dios. Somos justificados, somos tenidos por justos delante de Dios por medio de su preciosa sangre. O sea que Cristo pagó la deuda una vez y para siempre, como dicen Hebreos. Una vez y para siempre se nos pagó la deuda, se nos pagó por todos los pecados. Desde el pecado número 1 hasta el último pecado de mi vida está todo saldado, está todo pagado. Si yo pido perdón a Dios es por motivo de conciencia, por respeto a Dios, por amor a Dios, por reverencia a Dios, por adoración a Dios. Pero ya todos mis pecados me fueron perdonados. Todo me fue perdonado. Ya la deuda está pagada. Y yo, si pido perdón cuando me equivoco, cuando peco, es para mostrarle mi adoración a Dios, mi amor a Dios, mi respeto a Dios, mi temor a Dios. Como dijimos, cada pecado recibirá su consecuencia. Entonces, vamos a dejarlo por acá, a esto, y vamos a ir a Romanos, ya que estamos acá en Romanos. Vamos a ir a Romanos 15, versículo 16. 15:16. Dice la gloriosa palabra del Señor. Dice: para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles le sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo.
para ser ministro. Cuando acá habla la palabra, porque el punto de controversia es la palabra ministro o la palabra sacerdote, que Pablo nunca se llamó a sí mismo sacerdote, ni Pedro, ni ninguno de los apóstoles se llamó sacerdote, ni Cristo los llamó sacerdotes, ni él mismo se llamó sacerdote, porque estaban bajo la ley, Cristo aún estaba bajo la ley y había sacerdotes ministrando aún en el templo. Entonces ni Cristo se autonombró sacerdote, sino que el Padre lo nombró sacerdote. Entonces, ningún apóstol, como mienten el catolicismo diciendo que los apóstoles eran sacerdotes, entonces acá en este versículo que Pablo hace una figuración, es algo figurativo, digamos, que él se hace a modo o como sacerdote. Dice la palabra ministro o ministrar, dice, significa lectorgos, perdón, en el griego, ¿no? Que significa ministro, es un servidor público, es un funcionario del templo. Entonces, lo que Pablo quiere hacer una figura, una ilustración de que él predicó el evangelio con la misma solemnidad que lo hacían los sacerdotes cuando ministraban en el templo. No es que él era un sacerdote. Si era un sacerdote o es sacerdote y se hace la figura de sacerdote, es por lo que dice en Pedro capítulo 2, versículo 9. Entonces, este versículo tiene que estar explicado por Pedro capítulo, vamos a ir a Pedro capítulo, primera de Pedro capítulo 2 versículo 9, dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces el apóstol Pedro está diciendo que somos sacerdotes, y es lo que está diciendo, lo mismo que está diciendo el apóstol Pablo, que él es sacerdote. ¿Pero para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es lo mismo que habla en Romanos. En Romanos 15:16, él dice, es un ministro, un lectorgos, es un servidor público, es un funcionario público, es un empleado del templo, es un adorador de Dios y es un benefactor del hombre. Eso es lo que significa la palabra, que de allí viene la palabra liturgia, que no es otra cosa que un funcionario público. La palabra en griego es laos, que es pueblo, gente, multitud, y ergos son obras, trabajo, ocupación, acto. Entonces la palabra lectorgos significa funcionario público o ministro. Pero acá, como ellos quieren decir que es un ministro o un empleado del templo, que Pablo hace una figura de que él, como lo dice Pedro, que somos sacerdotes. ¿Para qué somos sacerdotes? Para ministrar la palabra de Dios, para anunciar la palabra de Dios. Para eso somos sacerdotes. ¿Por qué somos sacerdotes? Porque ahora, por medio de la sangre de Cristo, podemos entrar al santuario libremente. Por eso dice allí que vayamos al trono de la gracia con toda confianza, porque el camino ya está hecho. Ya Cristo rompió el velo, partió el velo, y ya nosotros tenemos acceso a Dios directamente por medio de Cristo, por medio de la sangre. Entonces podemos ofrecer a Dios nuestro cuerpo y podemos, como en este caso Pablo dice que ofrecía a los gentiles como una ofrenda a Dios, como un sacerdote que ofrecía en la antigüedad los sacrificios y las ofrendas a Dios, él ofrecía a Dios a los gentiles lavados, santificados por la operación del Espíritu Santo. Pero no quiere decir, no está diciendo que Pablo es un sacerdote, sino que él actúa como un sacerdote ofreciendo a Dios, a los gentiles, como una ofrenda agradable a Dios. Entonces de aquí se agarra el católico. En ninguna parte dice la palabra sacerdote.
Pablo está hablando de un funcionario público. ¿Qué es un funcionario? Alguien que desempeña profesionalmente, un empleo público. O sea que es un empleado público, es un empleado jerárquico, particularmente estatal. O sea, un empleado del gobierno. En este caso, Pablo es un empleado del gobierno. O sea, cuando habla de sacerdote, habla que él es un empleado del templo, del cuerpo de Cristo, porque ahora la iglesia es el templo, el cuerpo de Cristo, y él, Pablo, en el cuerpo de Cristo, es un empleado, es un funcionario que desemplea un trabajo. Y ese trabajo de Pablo era predicar la palabra, anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, como dice en 2 de Pedro. Por eso dice que nosotros somos real sacerdocio. Somos sacerdotes ¿para qué? Para ofrecer a Dios, como Pablo, las almas, para ofrecernos a nosotros mismos, como dice en Romanos 12, un culto agradable, santo, agradable a Dios. Un culto racional a Dios. Por eso somos sacerdotes. Ofrecemos a Dios. ¿Pero qué ofrecemos a Dios? Como en este caso Pablo ofrecía a los gentiles, como una ofrenda a Dios, como un regalo, como un presente a Dios, del amor que él le tenía a Dios, por amor a la palabra, por amor al Evangelio. Y también se ofrece el cuerpo, nuestros miembros, como nuestro cuerpo se revela la ley de Dios, y nosotros, por amor a Dios, los sujetamos y nos abnegamos y nos negamos a nosotros mismos por amor a Dios. Nuestro cuerpo es una ofrenda a Dios, pero no para el perdón de los pecados, porque todo nuestro pecado ya ha sido perdonado. Eso ya está finiquitado, ya está terminado. El asunto con el perdón de los pecados para el cristiano no tiene que tener ningún dolor de cabeza, digamos, porque todos los pecados han sido perdonados, todos. Sí, nos santificamos para agradar a Dios y para tener una vida sana, porque si un cristiano anda haciendo cosas malas, seguramente le va a ir mal y va a ser cortado, va a morir antes de tiempo, se va a enfermar, etcétera. Le pueden pasar millones de cosas, se puede endeudar, puede quebrar su empresa, le puede pasar de todo, lo puede abandonar su familia, le puede pasar de todo, pero es consecuencia de su pecado. Ahora, cuando se habla de perdón de pecados, ya está, ese asunto está terminado, no tiene discusión. Pero el cristiano puede andar bien o puede andar mal, como dice el apóstol en 5:10 de Corintios, que seremos ahí en el tribunal de Cristo, se nos juzgará por lo bueno y por lo malo que hicimos. Tanto sea bueno, tanto sea malo, dijo el apóstol. Entonces, la palabra funcionario, que es la que usa aquí el apóstol Pablo, que los católicos quieren dar a entender que Pablo se está diciendo que él es sacerdote. No es sacerdote, es como un sacerdote que ofrece una ofrenda, está queriendo decir. ¿Cuál era esa ofrenda? Vamos a Romanos de vuelta. ¿Cuál era esa ofrenda a los gentiles? 15, 16. Entonces se puede leer el contexto. Leemos el versículo 15 que dice: Mas os escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada. O sea que por gracia fue llamado Pablo, por medio de la fe, no por obra, para ser ministro, dice el versículo 16, de Jesucristo, o sea, un funcionario de Jesucristo. Eso es lo que quiere decir leutergos, un ministro, un servidor público, un sirviente, un funcionario del templo, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando. ¿Qué ministraba Pablo? El Evangelio de Dios. ¿Para qué? Para que los gentiles les sea ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere. Después entró otro exponente católico con el señor Santiago Alarcón y quiso hacer un aporte, pero lo que hizo fue hundir más el romanismo, hundir más el sacerdocio católico, porque sacó la versión de la Biblia de las Américas.
Y yo lo tenía acá como una versión que refutaba todo esto, lo del catolicismo romano, lo del sacerdocio católico, y este señor este católico, saca esta versión, pero se está refutando completamente. Y el señor Alarcón hace una fiesta y dice que bárbaro, qué tremendo, y no se da cuenta que lo está refutando la misma traducción. Dice, bueno, la Reina Valera dice, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Es la ofrenda que Pablo tenía para Dios. Pero no está hablando de que Pablo perdonaba pecados, ni que le daba la hostia, ni que los confesaba. No, Pablo estaba hablando de que él predicó el Evangelio y él daba a Dios como una ofrenda, los gentiles, en olor fragante a Dios, agradable y santificada por el Espíritu Santo. Pero hay otra versión que precisamente saca este católico, queriendo ayudar al señor Alarcón, y saca esta versión que lo refuta totalmente. Es la versión que no tendría que haber sacado nunca. Dice, la Biblia de las Américas de 1997 dice, para ser ministro de Cristo, Jesús a los gentiles, es el mismo versículo, Romanos 15:16, pero en la versión de la Biblia de las Américas. Para ser ministro de Cristo, Jesús a los gentiles, ministrando a manera de sacerdote. No dice que él es sacerdote, sino que dice a manera, haciendo una equivalencia, un símil, una figura. Y lo refuta totalmente, porque no está diciendo que Pablo es sacerdote, sino que dice a manera de sacerdote el Evangelio de Dios. O sea que ministró el Evangelio a manera de sacerdote. O sea, el sacerdote hacía una ofrenda a Dios y esa ofrenda subía a los cielos como olor fragante. Y es lo mismo que está queriendo dar figuradamente Pablo. Yo, a manera de sacerdote, ofrecí a los gentiles a Dios como un olor fragante a Dios, como para alegría de Dios, como para gozo del Señor, a los gentiles. ¿Y por qué tenían olor fragante estos gentiles? Porque habían sido santificados por el Espíritu Santo. El día que los gentiles creyeron, fueron purificados, santificados, justificados delante del Señor, lavados. Entonces eran olor fragante por medio de ese lavamiento, esa santificación y esa justificación del Señor Jesús por la operación del Espíritu Santo. Pero entonces saca esta versión, esta traducción, y lo refuta totalmente. No sé, no entiendo yo cómo hacen esas cosas, porque era la traducción que menos tenían que sacar ellos. Porque dice a manera, cuando dice a manera es como, es una figura, es una equivalencia, no es un sacerdote, es a manera de sacerdote. El Evangelio de Dios, a fin de que la ofrenda que hago de los gentiles sea aceptable, santificada por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque somos el real sacerdocio, somos sacerdotes que damos ofrendas a Dios, o sea, regalos, presentes, como un hijo que le regala presentes a su papá. Regalos, ofrendas. Y esto es lo que hacía el apóstol Pablo. Y la palabra es funcionario público. Entonces, la palabra funcionario, que es la etimología, es el que ejerce un deber. Somos sacerdotes para ministrar el Evangelio, no el perdón de pecados, según Primera de Pedro 2:9. No somos sacerdotes para perdonar pecados, sino para ministrar el Evangelio, o sea, para anunciar el Evangelio. Somos sacerdotes para anunciar el Evangelio, esa es nuestra función. No perdonar pecado como hacen los curas católicos, eso es totalmente falso y diabólico. ¿Por qué? Porque el perdón del pecado ya se efectuó. Ya se efectuó. Entonces, Pablo hace una figura, él como sacerdote que le lleva el Evangelio a los gentiles, como una ofrenda agradable a Dios. Entonces, la palabra leiturgos, que se usa aquí en Romanos 15:16, significa servicio público o trabajo en el pueblo. Entonces, Pablo hace una ofrenda que es una proforá,
Prosphora en griego, que significa presente, un regalo, una presentación. Sin sangre, por supuesto, que ya es sin sangre, porque todo sacrificio demandaba sin sangre. Ahora nuestra ofrenda a Dios es una ofrenda agradable a Dios, olor fragante, como dice acá el apóstol Pablo, que ofreció a los gentiles como una ofrenda a Dios, el fruto de su trabajo. Es como que un hijo trabaja para darle un regalo al padre y darle alegría al padre. Entonces el joven trabaja, junta dinero, compra un regalo y se lo da al papá. Y el papá se llena de gozo, se llena de alegría. Y es lo que pasa con Pablo. Por eso dice a manera de sacerdote. Entonces, lo que se usa para la palabra sacerdotes es diferente a la que se usa para los apóstoles o para los sacerdotes. Una palabra es para sacerdote y otra palabra es para los apóstoles. Apóstoles, apóstolos, o sea, enviados. Nunca Pablo a Pedro se los llamó como sacerdotes, que la palabra es hiereus. Es la palabra que se usa para sacerdote, que se encuentra en Mateo 8:4. Ahí está hablando, vamos a Mateo 8:4, ahí está hablando del sacerdocio, el sacerdocio anterior, o sea, la sombra, la figura. Ahí sí se está hablando de sacerdote. Entonces, esa palabra, hiereus, perdón por mi griego, significa sacerdote. Dice, entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Entonces, ellos creen, los católicos creen, y hasta el cura Toro lo ha dicho, que él era sacerdote por este versículo. Está hablando en el Antiguo Testamento, están bajo el antiguo pacto, o sea que, por eso dice la palabra que Jesús ni él mismo se hizo llamar sacerdote, porque ya había un ministerio sacerdotal en actividad. O sea que el ministerio sacerdotal para el perdón de los pecados en la tierra, un perdón temporal por supuesto, estaba vigente todavía. Por eso Jesús le dice, entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve y muéstrate al sacerdote. ¿Por qué le dice eso? Porque todavía estaba vigente, hasta que Cristo no muera, derrame su sangre, el velo sea rasgado, pase 3 días en el Hades, resucite, ascienda a los cielos y envíe al Espíritu Santo. Todo eso tenía vigencia todavía. Y de ahí se agarra el catolicismo, es algo totalmente ridículo. Si ellos estaban bajo la ley, por supuesto que funcionaba el sacerdocio arónico y levítico. Todavía estaba en funcionamiento. Hasta el mismo Jesús lo respetó. Él mismo lo constituyó y él mismo lo respetaba hasta que él no muera, hasta que él no pague el precio. Porque no hay testamento hasta que no muera el testador. Hasta que Cristo no muera no había nuevo pacto, nueva alianza. Hasta que la sangre no se derrame, hasta que no muera el testador, no hay testamento. Entonces, la palabra que se usa ahí es para sacerdote, hiereus, que se deriva de heiros, que significa sagrado, santuario, un templo. También se le llama así a los principales sacerdotes. Se le llama al sumo sacerdote, archiereus, que significa pontífice o sumo sacerdote. Viene de la palabra que se une allí, que es arge, que significa principio, principado, comienzo, origen, iniciación, jefe, rango, dignidad, dominio, gobernante, magistrado, poder, primero o punta. O sea que hiereus era sacerdote y archiereus es sumo sacerdote. Entonces, eso todo se usó, esas palabras, para el sacerdocio arónico y levítico, no para hablar de los ministros, de los apóstoles. De los apóstoles se dicen que eran ministros, pero no eran de sacerdotes. Ministros de Jesucristo. O sea, cuando habla aquí en Romanos 15:16, está hablando de un servidor del templo, de un servidor en la iglesia, de un servidor, de un funcionario público. No está hablando de ningún sacerdocio o de ser sacerdote. Él dice que actuaba como sacerdote para hacer una ofrenda a Dios, como una figura,
No que Pablo era un sacerdote que perdonaba pecados. Eso es totalmente un ridículo. A los ancianos, que también quieren poner la palabra que ellos llaman presbítero, que ellos dicen que es sacerdote, pero presbítero es un hombre viejo, es un hombre antiguo, es un hombre mayor. También se lo nombraba a los miembros del Sanedrín, eran los ancianos, la gente de edad. Porque como explicamos en el video anterior, como dicen en Hechos 14:23, que que los apóstoles, dejaban ancianos en todas las congregaciones donde se iban levantando distintos grupos, que era la continuación de Hechos 2, ponían ancianos. Quiere decir, porque si es una congregación nueva, no van a dejar a los jóvenes a cargo de toda la iglesia naciente, porque recién había nacido la iglesia. Entonces tienen que quedar a cargo de un mayor, como un bebé que queda a cargo de un mayor. Por eso se les dice ancianos. Esos son los presbíteros, que en griego es presbúteros, que es hombre viejo, un anciano, un hombre con trayectoria, un antiguo, digamos, o alguien con experiencia, que los apóstoles podían dejar a cargo allí en las iglesias nacidas. Pablo llamó a Timoteo diácono, nunca lo llamó sacerdote, lo llamó diácono. Pedro se hace llamar a sí mismo en 5.1, en 5.5, o en 5.1 mejor dicho, presbítero o presbúteros. Yo también como anciano, dice en 5.1, yo también como anciano, que la palabra es presbúteros. No está diciendo nunca, jamás en ningún lado dice sacerdote, que los apóstoles se llamaban sacerdotes. En todos lados, si usted lee las cartas tanto de Pablo, de Pedro, de Juan, de todos, nunca se hacen llamar sacerdotes, sino siervos, esclavos, apóstoles, etc., pero nunca sacerdotes. Nunca usó esta palabra que se usaba para los sacerdotes del Antiguo Testamento. Nunca, jamás, en ninguna parte. Por eso la palabra es que usa allí. Si vamos a Primera de Pedro, Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 1, dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Ahora en el versículo 5 también dice: igualmente jóvenes, está sujeto a los ancianos. Ahí también se usa la palabra presbúteros, que es hombre viejo. Igualmente joven está sujeto a los ancianos, o sea, a los más antiguos. Y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los de la gracia, a los humildes. Está hablando cuando habla de presbúteros o presbítero, como se traduce, está hablando de hombres viejos, de hombres con experiencia. Lo mismo que en Santiago. Vamos a Santiago 5.14 creo que es. Dice, ahí también se usa la palabra presbúteros, que es anciano, hombre viejo. En ningún lado significa sacerdote. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia. No llamen al cura del pueblo, no dice eso. Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque los ancianos estaban al cuidado del pueblo. ¿Por qué? Porque eran mayores, tenían más experiencia. Estamos hablando de una iglesia sana, por supuesto, una iglesia normal. Después dice en Tito, vamos a Tito capítulo 1, versículo 5, dice: por esta causa te dejé en Creta para que corrigiese lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. En ningún lado dice que dejaron sacerdotes, que es gerius, que sería la palabra griega que tendría que ponerse allí para decir establece gerius. Perdón si está mal dicho, pero es la palabra en griego. Que en ninguna parte dice que deje sacerdotes, que establezca sacerdotes, que establezca sacerdotes. En ningún lado. Siempre habla de ancianos, habla de ministros, o sea, etc.
Dice 2.2, Tito 2.2, a ver. Dice que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Otra vez la palabra presbúteros. Y en primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 17, es un versículo bastante conocido, pero habla también de los ancianos. Dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente a los que trabajan en predicar y enseñar. En ninguna parte dice que los sacerdotes que gobiernan bien. En ningún lado dice eso la palabra. Por eso es totalmente falso lo que expone el catolicismo romano. Por supuesto que ellos siempre unen sus versículos, y ayer, como dijimos, el exponente católico quiso arreglar y la empeoró, porque agregó este versículo de la versión de la Biblia de las Américas y le agregó 66:18 de Isaías, que lo empeoró, porque ahí está hablando a Israel. Vamos a Isaías y con esto terminamos. Porque ellos hacen conexiones, como dijimos, lo de Pedro y Eliaquín, que no tienen nada que ver una cosa con la otra, María y la hija de ese israelita, que era virgen y la sacrificó. Conectan una cosa que no tiene nada que ver. 11:39 conectaron con Lucas 1:34 con María y la Virgen allí de Jueces. No tiene nada que ver, lo mismo que Eliaquín con Pedro. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Una cosa es el pueblo de Israel, sus actividades, su historia, y otra cosa es la iglesia. Esto no tiene nada que ver una cosa con la otra. No pueden conectar una cosa. El único que tiene la doctrina y el maestro predicador, digamos, con mayor autoridad es Pablo. Por eso ellos huyen de las epístolas de Pablo. Y cuando se meten en las epístolas de Pablo hacen un verdadero desastre, como hizo este exponente católico, que quiso ayudar al halcón y la embarró peor. Entonces vamos a Isaías, dijimos Isaías 66, Isaías 66:18. Y después dice que el 20 y 21 es el último clavo al cajón. Dice: porque yo conozco sus obras y sus pensamientos, tiempo vendrá para juntar todas las naciones y lenguas y vendrán y verán mi gloria. Ellos dicen que allí están los católicos, que Dios a través de la profecía de Isaías está hablando de los católicos. Totalmente falso. Es lo mismo que creo que es 1:11 de Malaquía, también es la misma situación. Dios habla de los judíos y habla del antiguo pacto, de los sacerdotes, de un sacerdocio arónico y levítico. No está hablando de los sacerdotes católicos. Ellos dicen que 20 y 21 lo refutan, destruyen el pastorado y bueno, todo lo demás, que ellos dicen que los sacerdotes católicos son verdaderos, lo cual son totalmente falso. Acá está hablando al pueblo judío. Vamos a ponerle dos colores. Dice: y traerán a todos vuestros hermanos, Está hablando de hermanos. ¿De quién está hablando? ¿De los católicos? ¿De la iglesia? ¿De quién? De los israelitas. Si está hablando del pueblo de Israel. Dice: y traerán a todos vuestros hermanos de entre todas las naciones por ofrenda a Jehová, en caballos, en carros, en literas, en mulos y en camellos, a mi santo monte de Jerusalén, dice Jehová, al modo que los hijos de Israel traen la ofrenda en utensilios limpios a la casa de Israel. Y tomaré de ellos para sacerdotes y levitas, dice Jehová. ¿De dónde va a tomar el Señor sacerdotes y levitas? De entre los judíos, no de entre los católicos, ni de entre los gentiles, ni de entre la iglesia. Y tomaré también de ellos para sacerdotes y levitas, dice Jehová. ¿De entre ellos? ¿De entre quién? De entre el pueblo judío, de entre en este caso los esparcidos, que Dios los va a reunir.
pero no tiene nada que ver ni con la iglesia ni con nada. Son cuestiones de Israel y Dios. Entonces, este señor quiere conectar eso con el sacerdocio católico, lo cual es totalmente falso. Y al leer el contexto nos damos cuenta que es totalmente ridícula su argumento. No tiene ni pie ni cabeza. O sea, ellos conectan una cosa con la otra. Es como que una persona, como siempre lo digo, una persona que no sabe nada de bomba y le dice desactiva esa bomba. Entonces va y dice, ¿qué será? ¿Será este azul? ¿Será este cablecito rojo? ¿Será este cablecito verde? Más si corto este cablecito, ¡pum!, estalla todo en 1000 pedazos. O quieren conectar dos cables, dice, ¿será este cable con este cable? Y no sé, probá. Y lo conectan y estalla todo en pedazos. Esto es lo que hace el catolicismo. Esto es lo que hizo ayer el señor este que le quiso ayudar al Alarcón. Conectó un cable con otro y hizo una explosión. ¿Por qué? Porque no saben, porque están ciegos. Porque el catolicismo romano es totalmente falso. Son fraudulentos, son impostores. No son la iglesia de Cristo. Porque si fueran la iglesia de Cristo, por lo menos le atinarían, porque tienen el Espíritu Santo. Pero como ellos, como no tienen el Espíritu Santo, quieren interpretar la Biblia con la luz apagada. Es imposible leer o trabajar con la luz apagada, no se puede. Tenemos que tener el Espíritu Santo para tener una correcta interpretación de las Escrituras. Por supuesto que ningún hombre es infalible, pero a medida que va pasando el tiempo de los estudios, el Espíritu Santo nos va iluminando y la doctrina se va puliendo y se va refinando cada vez más hasta que llegamos a la plena verdad. Pero estas cosas son totalmente alocadas, ridículas, una cosa totalmente fuera de lugar. El Señor quiere conectar positivo con positivo o negativo con negativo. No, para que funcione tienen que estar las cosas conectadas en su justo lugar. Y quieren conectar Isaías 66 con Romanos 15, 16. O todos los versículos que ellos dicen, o Hebreos 5, etc. Que hay un sacerdocio nuevo, que son los católicos, es totalmente ridículo. Hay una profecía donde Dios dice que va a reunir al pueblo de Israel y va a levantar nuevos sacerdotes, digamos, entre ellos. No, porque ellos, los judíos, ni se le cruzaba por la cabeza a la iglesia, etcétera, todo lo que nosotros sabemos. Entonces, lo vamos a dejar por acá. Son muchas las palabras que se pueden dilucidar o exponer para poder demostrar que el catolicismo, el sacerdocio ministerial para el perdón de los pecados católico romano, es totalmente falso y diabólico. Entonces todo lo que exponen sobre estos versículos no tiene ni pie ni cabeza. Por eso todos los pecados no fueron perdonados, toda la deuda ya fue pagada, no necesitamos el perdón de ningún hombre. Ese santuario que antes estaba en la tierra de Aarón y Leví estaba en la tierra, para que la redundancia, pero el día que Cristo hizo su obra, ese santuario fue quitado, fue borrado. Pasó, digamos, la aplanadora, pasó la topadora y quedó nada, tierra nomás, nada de nada. Si usted va a ese lugar no va a encontrar nada. Si usted busca acá en la tierra el perdón de los pecados, no lo va a encontrar porque no está. Es lo mismo que el supermercado. Se fue a otro país, se fue a otra ciudad, se fue a otro continente. No está. Por más que usted lo busque, no está. Tiene que tomar un camino y llegar hasta ese lugar. Y ese camino es Jesucristo. Ahora ese santuario para el perdón de los pecados está en el cielo. ¿Cómo hace usted para llegar a ese lugar? Por el camino, por medio del camino. Ese camino es Jesucristo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Ese es el camino. Si a usted le dicen, por esa ruta usted va a llegar al supermercado que un día estaba acá, usted tiene que tomar ese camino. Y en este caso es lo mismo. Usted quiere recibir perdón de pecados, tiene que tomar ese camino. Ese camino es la fe en Jesucristo. Cuando usted cree, usted es justificado gratuitamente y recibe el perdón de todos sus pecados y no necesita de más nada. No necesita más nada. Así que lo vamos a dejar por acá. Terminando de leer el versículo de Romanos, que es el versículo que ellos se agarran para decir que
Pablo dice que era sacerdote. No, era como, a manera. Por eso la misma versión, la otra versión que trajo el católico lo refuta totalmente y destruye. Porque dice a manera de sacerdote. Dice, para ser ministro de Cristo, Jesús, a los gentiles, estoy leyendo la versión de las Américas, ministrando a manera de sacerdote como una figura, a manera de sacerdote, el Evangelio de Dios, a fin de que la ofrenda que hago de los gentiles sea aceptable, santificada por el Espíritu Santo. Y este versículo de 15 a 16 se conecta, sí, y acá hay una verdadera interpretación dada por el Espíritu Santo, porque es lo que entendemos, que nosotros somos sacerdotes. ¿Pero para qué somos sacerdotes? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos sacerdotes, ministramos el Evangelio, servimos el Evangelio. Y esa es nuestra tarea, es nuestra función como sacerdotes. Ofrecer el Evangelio, anunciar el Evangelio, predicar el Evangelio y ofrecer nuestros cuerpos como un sacrificio vivo delante del Señor. Eso es todo, no necesitamos más nada, no hay más nada. Ya el perdón de los pecados se efectuó, se terminó, ya está todo saldado, está todo pagado, no necesita nada. Lo único que ahora tiene que hacer es creer en Jesucristo y vivir una vida para Dios, predicando el Evangelio, porque es nuestra función. Por eso decía que él era como un funcionario del templo, como alguien que trabaja, como un empleado, como un funcionario público. Eso es lo que decía Pablo. Yo soy un funcionario público, alguien que predica el Evangelio, porque esa es mi función, ese es mi trabajo. Simplemente eso. A manera de sacerdote, predicando el Evangelio y ofreciendo a Dios a los gentiles, santificados, lavados y justificados en el nombre de Jesucristo y por la operación del Espíritu Santo. Así que el sacerdocio católico no existe, porque ese santuario ya no está más en la tierra, está en el cielo, y el sumo sacerdote es Jesucristo. Así que lo dejamos por acá y que Dios les bendiga a todos.